Bienvenidos a otra clase digital donde vamos a hablar de la narración en el pasado. No joke, he grabado este video 7 veces, pero Screencast siempre me corta porque solo tengo 15 minutos para explicarles rápidamente la diferencia entre el pretérito e el imperfecto. Ok, el pretérito. Su libro no explora cómo formar um, el pretérito, el imperfecto, porque supone que ustedes han estudiado esto un montón de veces en otras clases. Pero solamente quiero presentarles algunas cositas aquí. Ojo, acentos son de suma importancia cuando usamos el pretérito, porque si no lo usas, eso cambia el significado del verbo. Y aquí tengo una flechita apuntada a O porque el acento se lleva aquí y no en la I. Muchos estudiantes suelen hacer este error cuando escriben o cuando usen el pretérito. Ok, cambios ortográficos. Esto significa que hay cambios de cómo se escribe estos verbos o verbos que terminan con estas formas. Verbos que terminan en CAR cambian a que. Solo afecta la yo, la forma yo, y lo demás es regular. ¿Ok? Negar, negué. Lo demás es regular. Alcanzar, alcancé. ¿Ok? Leer. Con verbos similares a leer, como aquí, hay un cambio ortográfico que afecta a la tercera persona singular y plural, y eso es el cambio a la letra Y. ¿Ok? So, para repasar, verbos CAR, GAR y ZAR solamente cambian en la primera persona y el cambio ortográfico de Y solo afecta las terceras personas. Cambios de raíz. Okay. Verbos que terminan en IR, que tienen cambios de raíz en el presente, también llevan cambios de raíz en el pretérito. Okay. So, los cambios de raíz solo existen con verbos IR. Y el primer cambio es de E a I. Esto solo afecta a la tercera persona. O a U, también afectando a la tercera persona. Verbos que ocupan este lugar del pretérito son pedir, servir, freír, reírse, morir, etc. Irregulares. Hay un montón de verbos irregulares en español, pero los dividí en grupos para ayudarles a memorizarlos más fácilmente. Primero tengo grupo U, luego grupo I. Ojo, hacer tiene ese cambio adicional en la tercera persona. Y grupo J. Ojo, decir también lleva un cambio con el vocal E a I. Y los verbos que son completamente irregulares, ser e ir tienen la misma forma, pero se puede distinguir entre ser e ir según el contexto. Ojo, en cuanto a irregulares, estos verbos no llevan ningún acento. Como pueden ver aquí, di, hizo, anduvieron no llevan acentos. Y solo se usa la forma singular de la tercera persona de haber, porque en el presente haber es hay. Eso también se transpone al pretérito. Hubo un accidente ayer, hubo 3 accidentes ayer. Usos. El pretérito se usa, básicamente todos estos casos se explica que el pretérito se usa en un momento muy específico del pasado. Right? El principio y el final de una acción es específico, ¿no? Acciones completas también. Y una serie de acciones completas. Si ves estas palabras, esto suele um, decirte o avisarte que es necesario emplear el uso del pretérito. Ahora pasamos al imperfecto. Los verbos regulares son la mayoría con el imperfecto.
solamente hay tres verbos irregulares en el imperfecto. So, yay. Tenemos el verbo ser, ir y ver. Ahora, los usos del imperfecto. El imperfecto se usa para crear un ambiente para acciones completas del pasado. Él se sentía optimista al llegar a la escuela de leyes. Right? Ambiente, background, right? Environment, right? No había nadie en la casa, así que esperé en el carro. Estos dos casos no son acciones, right? Acciones habituales y repetidas en el pasado. Siempre me despertaba antes de mi hermano en el colegio. Acciones que se repiten en el pasado, eso emplea el uso del imperfecto. Y también para referirse al futuro, desde el punto de vista del pasado, usamos el imperfecto. Enrique me dijo que llegaba tarde al concierto. Enrique told me that he was going to arrive late, ¿ok? Futuro, going to, en el pasado. Usa el imperfecto. Al wept, ¿ok? Age, siempre, imperfecto. Location, weather, emotions. Básicamente, estos se pueden usar con el pretérito también, pero cuando estamos hablando del trasfondo, background, se emplea el uso del imperfecto. All right, so un ejemplo, weather. Nevaba mucho cuando salí a clase. Okay? So, nevaba es el trasfondo, it's the background, it is the environment of your sentence, ¿no? Pero si dices la palabra ayer, all right, empleas el uso del pretérito porque eso es un momento muy específico del pasado. ¿Ok? So, ayer nevó mucho en Atlanta. Physical attributes, imperfecto, era, creativo, talentoso. Time. Ok, se usa el imperfecto para decir la hora en español y para decir la hora usamos el verbo ser. Right? Eran las 3 de la tarde, era la 1 cuando mi madre llamó, pero ojo, si dices a qué hora algo pasó, usas el pretérito, right? Un momento muy específico. La clase de yoga empezó a la 1. Lo repito, telling time in the past using the verb ser. Imperfecto. Telling at what time something happened, pretérito. Y como el pretérito, hay palabras que se usan muchas veces con el imperfecto. Y aquí están. Combinando los dos, pretérito e imperfecto. El imperfecto, como ya mencionamos, se usa para describir el trasfondo. Esto básicamente son las descripciones de tu narración. Es información que hace el cuento más interesante. A mí me gusta describirlo como un squiggle de tiempo, right? Mientras que el pretérito es un boom. Right? El pretérito se usa para contar la acción, el trama, the plot de una historia. Right? So, el imperfecto más bien es like the fluff. Right? Descripción, background, pretérito, boom, acciones, trama. Aquí tengo un párrafo que emplea el uso del pretérito y el imperfecto en una forma muy natural. All right? So, describiendo cómo era la vida en el pasado, una descripción. A ver, una noche buena, se perdió, acción completa. All right? Aquí tenemos una acción en progreso y una interrupción. So, it's squiggle, squiggle, squiggle. Boom, interrupción. Acción completa. Estábamos desesperados, emociones. No aparecía background. The dog didn't appear. Y luego tenemos acciones completas. Ojo, cuando quieres resumir una historia, se usa el pretérito. ¿Ok? So, a ver, let's see. Fue un viaje increíble. That can be considered like a description, right? But
since you're summing up an experience, it's preterite. Ok, está lista, yay. Estos verbos aquí a la izquierda tienen un cambio de significado cuando se usan en el pretérito, ¿ok? Así que la forma del imperfecto es la definición que ustedes siempre han sabido, pero el pretérito es diferente, ¿ok? Y algunos que quiero mencionar es querer y no querer, ¿ok? So to try, and this usually means that you don't succeed, ¿ok? So la mujer quiso visitar el cementerio, quiere decir that she tried to, but it didn't work, ¿ok? Versus the regular querer is to want, ¿no? No querer is to refuse, ¿ok? So Margot me dio un pedazo de chocolate, pero no lo quise. I refused it. I did not accept the piece of chocolate versus just to not want it. Y también poder y no poder. Poder is to be able to do something as in like you completed it, okay? So pude hablar con mis amigos durante la cuarentena porque ellos tuvieron FaceTime y yo tuve FaceTime y hablamos juntos, okay? Pude. No poder, to be unable to, that means you failed to do something, right? You tried and it did not work. Nuria no pudo contener sus sentimientos cuando vio a su esposo. Okay? So eso quiere decir que she was not able to, she failed at containing her feelings. Like she was excited, right? Of course you are when you see your husband get off the airplane. Okay. Y los demás, si lo leen, es muy aparente la diferencia. These are pretty self-explanatory. Ahora, práctica. Por favor, pausan el video. Hagan la actividad conjugando los verbos en el pretérito o el imperfecto y hagan clic cuando estén listos para repasarlos. Aquí estamos. Nuria trabajaba por la noche en el servicio de atención al cliente. ¿Ok? So, eso es trasfondo. Ella era una empleada muy responsable y siempre respetaba las normas. Era imperfecto porque es una descripción responsable. Respetaba imperfecto porque es una acción habitual. Una noche, un cliente llamado Enrique se comunicó con Nuria y le hizo un pedido inusual. ¿Okay? So, el pretérito se usa aquí porque es una noche en particular y aquí tenemos la trama, right? The plot. Él le explicó a Nuria que necesitaba el número de teléfono de su novia que lo había abandonado. All right. Esto es una acción completa. He explained it, right? Y esto es trasfondo, background. What did he need? Her number. Era un asunto de vida o muerte. También, descripción, right? Al principio, Nuria se negó a dárselo. Al principio, un momento específico. Enrique estaba frustrado, emociones, trasfondo, pero no desistió. He did not give up. All right? Completo. Para explicarle cómo se sentía, él le contó una historia que la conmovió. All right? Esto es background, right? Ongoing action, and here is the interruption. He told her a story that moved her. Completed. Nuria, emocionada, ayudó a Enrique. Enrique enseguida llamó a su novia y ella decidió volver con él. Aquí tenemos una serie de acciones completas, ¿ok? Muy bien, lo logramos. Menos de 15 minutos explicándolos cómo usar el pretérito o el imperfecto. Si todavía tienen preguntas o no entienden algo muy bien, no duden de escribirme y nos podemos reunir por Zoom. Chao.